La policía está buscando por todos lados, la van a encontrar, estoy segura que la van a encontrar. Los que la tienen saben que se le terminó el tiempo. Muchachos, devuélvanla, devuelvan a Candela, ya están rodeados. Tienen la manzana rodeada, loco, devuélvanme a mi hija. La cartonera y avisó eso y... ¿Las bolsas dónde estaban, señor? Sobre la vereda. Sobre la vereda. Sobre ¿Y la tenía vereda. una manito fuera de la bolsa? Y le vi una manito ¿Pero fuera. ¿Qué se encontró usted cuando llegó al lugar? Creo que todos los investigadores buscaron un móvil acorde a la magnitud mediática que tuvo esta causa. Y a veces los móviles aparecen, uno tropieza con ellos y realmente no los ve. Usted está acusado de la justicia por haber matado y abusado de Candela. ¿Fue usted? No, absolutamente. Si no, no estaría acá, Mauro. No, puede estar acá por una razón técnica. No, ninguna razón técnica. Yo no sé, Porque independiente todos o estos no, meses no que yo puedo saber. estuve, todos estos meses que yo estuve investigado por los medios, por los abogados, por el peor de todo y por la justicia, que es la peor de todas, y sigo acá. ¿Por qué está usted implicado? A mí me metieron implicado porque no tenían a quién más culpar. No tenían a nadie de culpar a alguien. Querían culpar a alguien para tapar que se venían las elecciones, que estaba Paggi, que estaba Casal, que estaba metida la presidenta, que estaba... Acá, Dios, hablemos con estaban propiedad. todos Acá no estaba metido nadie. ¿Cómo no estaban metidos? Los metidos quiere decir que cómo están Sí, metidos. estaban todos ahí. ¿Y qué? Quisieron tapar todo y metieron un montón de gente presa que estamos todos en libertad. Sé de dónde viene, quién son. ¿Quiénes son? Sí, pero yo no lo puedo decir porque hoy me dijo que no, que no le digan al nombre, que no le den los nombres hasta que... ¿Que son policía o vino de parte de Gómez y López? Uno puede confiar en muchas cosas, de la policía y de muchos más, porque la policía a mí me han cagado a tiro adelante de su custodio. ¿Usted cree que este hombre lo mataron por eso? Bueno, yo sería muy irresponsable si doy una aseveración. No, por eso digo, ¿qué cree? ¿Qué hipótesis? ¿Qué cree? Pero nos da toda la duda, porque este hombre, de acuerdo a lo que establece nuestra comisión, que le tomó testimonio, es un hombre que estaba vinculado a la policía a partir de su oficio de informante y que también estaba en búsqueda de recompensas. Que los políticos mientan, exageren, manipulen, escapen
escamoteen datos, resalten un dato y escondan otro, interpreten las estadísticas a su manera, interpreten los indicios, las pericias a su manera. Bueno, forma parte de la batalla política, ¿sí? Por algo tienen inmunidad y pueden decir cualquier cosa cuando están en el Congreso y nadie los puede procesar ni nada por el estilo. No hay persecución por el delito de palabra, tienen tal vez un grado de libertad de opinión mayor que el que tenemos nosotros los periodistas. Nadie espera de un político en el fragor de la lucha política un apego a la verdad. Pero sí uno lo espera de la justicia. Sí, la justicia no puede interpretar de manera amañada una historia, no puede cortar una cadena de responsabilidades donde a ellos les parece, no puede ser evidentemente parcial a la hora de buscar en un sector un culpable e ignorar pruebas evidentes en otro. Esto es lo que está pasando en estos 3 casos de los cuales quiero hablar y vamos a tratar esta noche en tercera posición. El caso Candela, del cual hoy se conoció el fallo en un juicio oral. El caso Nisman, se acaba de conocer, se acaba de terminar la famosa pericia de Gendarmería, de la cual nosotros le fuimos adelantando algunos detalles, y por supuesto el caso Maldonado. En estos 3 casos hay algo en común. El relato judicial se va adaptando a las necesidades políticas y a las presiones de los tiempos, ¿sí? En el caso Candela se ve clarísimo. Sí, la propia madre de Candela Sol Rodríguez, hoy Carola Labrador, decía, bueno, yo quiero ir por los otros, pero no. El juicio cortó en lo que nosotros le decimos siempre, los eslabones más débiles, los perejiles, como ustedes quieran llamarlos. Ustedes veían ahí a Fernando Burlando, un hombre siempre ligado a la bonaerense, diciendo, bueno, tal vez esto no seguía yendo para arriba y era solamente un caso de abuso sexual. Sin embargo, hoy, a los que se los condena, a uno de ellos por lo menos, se lo termina condenando por un mensaje que habla como de un ajuste de cuentas con el marido. Y hubo una comisión investigadora en el Senado de la provincia de Buenos Aires y por eso aparecía hablando Gabriel Mariotto, diciendo, bueno, esa comisión investigadora analizó los vínculos policiales y las cosas mal hechas por la bonaerense en esos tiempos en el caso Candela. Y después buena parte de esos policías fueron echados por escándalos judiciales, por vínculos con narcos, por amañar causas, por llevar las causas para otro lado, por armar causas. Buena parte de todos esos tipos que aparecían acusados en ese informe del caso Candela por el Senado. Y el Senado bonaerense, digamos, la comisión pedía que se los apartara. Scioli ignoró todo esto, nunca lo quiso apartar, y después el tiempo fue demostrando que todos ellos tenían problemas judiciales al menos, o fueron apartados por el propio recambio de autoridades, porque no eran gente que podía estar muy sólida de papeles, por decirlo de alguna manera leve. Esto en el caso Candela. En el caso de Nisman, nosotros le venimos contando que ahora aparece una pericia de Gendarmería que empata, por lo menos, pericia contra pericia, la pericia que habían hecho los miembros, los peritos de la Corte Suprema, ¿sí? Entonces ahora hay 2 pericias equivalentes que dicen absolutamente lo contrario. Entonces, ¿cómo es posible? Alguna de las 2 pericias mintió. Quiere decir que la justicia se adapta a los tiempos políticos. Antes los peritos de la Corte Suprema, y hay que decir que la Corte Suprema no estaba precisamente de grandes migas con Cristina Fernández de Kirchner en el último año de su mandato, fueron los peritos de la Corte Suprema los que amañaron para decir la historia, para decir que Nisman se había suicidado, y ahora los peritos de Gendarmería son los que están diciendo la verdad, que pese a todas las dudas que empiezan a aparecer sobre si la ketamina se la inyectaron o la había tomado antes, sobre si era posible que hubiera una segunda persona dentro del baño y no dejara ningún rastro de ADN y fueran todos tan prolijos que limpiaran todo rastro de ADN. Todo eso es posible ahora. ¿Puede una pericia sostener esto? Porque si el juez Ercolini le termina creyendo a la pericia de Gendarmería, inmediatamente tiene que cambiar la carátula e imputar y empezar a buscar asesinos de Nisman, ¿sí? Y pues el caso Maldonado, donde ustedes van a escuchar hoy hubo una protesta de los mapuches dentro, mejor dicho, del juzgado del juez Otranto, diciendo, basta de perseguirnos a nosotros, busquen a Maldonado donde lo tienen que buscar, sigue buscando a Maldonado entre los mapuches, digamos.
Y el juez Otranto se niega sistemáticamente a ir por los gendarmes o avanzar en algún tipo de interrogatorio más consistente contra los gendarmes que se contradicen entre sí. Ahora sí, a los mapuches les cae, los precintan, los detienen, para identificarlos hacen todo un circo. No les encontraron nada, les encontraron 3 mochilas, 2 camperas y las mandaron a peditar. Y entonces si el juez Otranto se entera que hay alguien que dice que en San Luis alguien parecido a Maldonado se cortó las rastas, ahí manda toda una comisión de gendarmería, pero no quiere saber dónde se prendió el teléfono de Maldonado, exactamente en qué lugar, ahí nomás, en Esquel, 3 días después. Entonces, eso no es justicia, muchachos. Porque nosotros los periodistas somos, de alguna manera, historiadores del presente. Tenemos un estándar mínimo de calidad con el cual tenemos que contar las cosas, para que no sean una sanata. Tenemos que tener algún grado de fuente, de comprobación, de decir, bueno, esto lo dice este lo dice el otro. Cuando tenemos que contarles algo, cuando yo les tengo que contar algo todos los días, más allá de mis opiniones, se los tengo que contar en base a datos fundados. Los periodistas vamos construyendo la verdad histórica en capítulos. Después vienen los historiadores y nos revisan, nos corrigen, ven si nos equivocamos o no. Pero bueno, vamos contando la verdad histórica en capítulos. La verdad histórica es imperfecta seguramente, pero tiene un grado de verdad. Se supone que la verdad jurídica tiene que tener un grado de exigencia, una norma ISO, para decirlo en términos industriales, mucho mayor que la verdad histórica, mucho mayor que la verdad periodística. Nosotros vamos contando las cosas a medida que podemos, y se supone que tenemos que tener un grado mayor de verdad que el que tienen los políticos, que están en una batalla y están peleando por sus cosas, y a ellos se les disculpa si mienten, si manipulan, si exageran. A nosotros se nos disculpa menos, pero mucho más tiene que ser el estándar de exigencia hacia la justicia. La justicia no puede armar historias a su medida y a su manera o a la medida del que los presiona. Porque si no, no me jodan más con que la justicia es independiente. La justicia funciona para aquel que le agarra más fuerte los huevos. Y eso que la justicia es una mujer y se supone que no tiene huevos, pero termina siendo una justicia apretable. Entonces, este es el verdadero problema. Si Nisman se suicidó o si Nisman lo mataron, no puede ser que se construya una pericia para cada historia. Antes, la pericia de los muchachos, de los peritos de la Corte Suprema, mayoritariamente no decía que Nisman había sido asesinado. Tampoco decía que se había suicidado. Ahora, la pericia de Gendarmería dice lo que está esperando el poder que diga. Lo que está esperando el gobierno que diga. Recordemos que Mauricio Macri recibió a Sandra Arroyo Salgado, la viuda de Nisman, y la pericia de Gendarmería está diciendo lo que los peritos contratados por Sandra Arroyo Salgado dijeron siempre. Lo mismo, la misma posición. Es una pericia que, bueno, después habrá que ver cómo se puede sostener, pero la justicia va a hacerse cargo, ahora va a cambiar el relato en función del cambio de gobierno. ¿Qué justicia es esta? En el caso Maldonado, la justicia está investigando a la medida de lo que quiere el gobierno. O sea, el sentido común de lo que pasa en la Argentina. A ver, muchachos, en la Argentina, olvídense de la dictadura. No hagamos comparaciones odiosas. Yo la verdad que no creo esta pelotudez, esta exageración de que Macri es la dictadura. Olvídense de todo eso. En los años de democracia, a la gente, los desaparecidos que hubo, las víctimas que hubo, no las mataron los indios, muchachos, las mataron las fuerzas de seguridad. Entonces, la estadística indica que salvo que esto sea un cisne negro y que los mapuches se hayan enloquecido y tengan un servicio de inteligencia especial con sicarios que puedan matar a Maldonado y hacerlo desaparecer como parte de visibilizar su conflicto, salvo que esto sea así, y todos nos estemos equivocando, la estadística indica, lo común, lo habitual en la Argentina indica, es que hay que mirar a Gendarmería y hay que buscar sobre Gendarmería. No, el juez no. El juez Guido Otranto parece que no se enteró en qué país vive, nunca pasó por la justicia federal, nunca vio ni se enteró de cuáles son las leyes y los protocolos sobre desaparición forzada de personas, pese a que se lo está diciendo la ONU, pese a que se lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, el juez está construyendo un relato a medida de lo que necesita el gobierno, vale decir, investigar a Maldonado primero con un secreto sumario, investigar a los mapuches, sabe que no va a llegar a ningún lado por ahí, todo quedará en el misterio, y el misterio conviene ¿a quién? A la
a la división y a la grieta y a la división de opiniones sobre la cual cada cual construye y llena los huecos del relato como mejor le parece. Pero eso no es la justicia. Se supone que la justicia tiene que tener un mayor apego a la verdad, no a las necesidades del poder. ¿Sí? Y esto es lo mismo que está pasando con el caso Candela. El fiscal cortó la cadena de tal manera que esto parece como que fuera un caso como el de la chica Anaí de Loma de Zamora, que la secuestró un pervertido, la vio caminando, la secuestró un pervertido, la tuvo un tiempo viva, después la metió en una casa y la terminaron matando. Pero esa historia no cierra porque hay un tipo, uno de los condenados, tiene una acusación por narcotráfico, pero ninguno tiene antecedentes de abuso sexual, que sí pasó en el caso de Anaí en Loma de Zamora. Mal que mal, si es un crimen de género contra una nena, digamos, y hay abuso sexual, mal que mal, siempre hay un antecedente de abuso sexual. Acá ninguno de los tres condenados tiene antecedentes por abuso sexual. A lo sumo tienen antecedentes, uno por narco y la única llamada, hay uno que lo terminan condenando, termina perpetua, a Leonardo Jara, un hombre de 37 años, lo terminan condenando porque hace una llamada a una hermana, creo que de Carola Labrador, diciéndole que tu marido pague la plata, con lo cual hay otro entramado detrás. Un entramado de dinero, de dinero de Lampa, de pirata del asfalto. El padre de Candela estaba detenido por piratería del asfalto, un entramado narco. ¿Quién le está pidiendo plata? ¿Quién le está reclamando plata? ¿La policía, pirata del asfalto, narco? ¿Quién reclamaba esa plata? ¿Por qué el fiscal cortó la investigación ahí? ¿Y por qué uno de los tipos que vinculaba, que era el enlace, ustedes lo veían en el comienzo del programa, uno de los tipos que era el enlace entre los dos relatos, entre el relato de que a Candela fue víctima de un crimen de género, de un secuestro de un pervertido, el que vinculaba a la bonaerense con la desaparición de Candela, justo le reventó una garrafa, era testigo de identidad protegida, tenía custodia de gendarmería, se supone, en la puerta, justo la custodia se había ido en el momento que le reventó una garrafa y lo mató. ¡Qué casualidad! Por supuesto, eso nunca fue investigado, no pasó nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo decimos en el contexto en el cual había una comisión del Senado que decía que buena parte de los policías que habían intervenido en el caso tenían que ser echados y no fueron echados. Entonces, este es el problema. Cuando uno ve que una causa se complica, se embarra, se empantana, es sencillo, hay que mirar hacia arriba. Quiere decir que sobre esa causa está operando el poder y la justicia está dejándose operar, ¿sí? Está dejándose operar, por no decir una guarangada, para construir un relato a la medida del poder de turno. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Condenar a Hugo Elvio Bermúdez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte. Condenar a Leonardo Daniel Jara a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte. Condenar a Gabriel Fabián Gómez a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia por considerarlo partícipe secundario del delito de privación ilegal de la libertad coactiva del que resultara víctima Candela Sol Rodríguez. Diciendo la verdad, 6 años diciendo que Bermúdez había sido el abusador y el asesino de mi hija, y hoy se hizo justicia. Falta mucha otra gente, pero con este juicio cerramos una etapa y se lo prometió el día que la encontré ahí tirada en ese basural y le prometí que se iba a hacer justicia y se lo cumplió. Enseguida vamos a analizar aquí todo esto en lo cual se cortó el juicio por el caso Candela, ¿sí? Porque acá la justicia ha decidido no ir hacia arriba,
¿sí? Hoy la propia manera muy crítica del fiscal Tavolaro, que es con quien construyó este relato en el cual se corta ese escándalo que fue la muerte de Candela. Pero con Esteban Trebuch recién estábamos hablando que la paradoja, ¿no? Que uno de los jefes policiales que investiga el caso Candela y que después el Senado de la provincia de Buenos Aires le dice al gobernador Scioli, mire, yo que usted los apartaría, lo ascendieron. Claro, quien investigó casi todo esto fue Hugo Maskin, que era el jefe de inteligencia de la bonaerense en aquel entonces. Incluso tuvo que declarar como testigo en este juicio que comenzó en febrero y que concluyó hoy. ¿Qué pasó con Maskin? ¿Lo apartaron de la fuerza? No, lo ascendieron. Fue jefe de policía después. El jefe de la policía era Paggi en ese momento. La policía tuvo algo que ver. Bueno, hay muchas cuestiones que no cierran. Candela estuvo desaparecida 9 días. Hoy condenaron a 3. Los 3 condenados de hoy son los que estuvieron con Candela. El último tramo. Exactamente. ¿Y en dónde? En la casa de Hurlingham. La llevan primero a San Martín. ¿Quién la llevó a San Martín? El fiscal dice en el juicio oral. Ahora, se la llevaron 3 hombres en una camioneta de EcoSport. ¿Quiénes son esos 3 hombres? ¿Son los mismos que fueron condenados? No queda claro. Se la llevan a San Martín. ¿Qué pasa ahí en San Martín? Hay un llamado... ¿Hay un pase de banda? ¿Se pasan la chica como que se la pasa de una banda a otra? El fiscal Tavolaro fue muy cuestionado, pero aportó en su momento... Hoy también, sí, por la propia madre. No lo puede ni ver, fue sometido a un jury, Tavolaro y demás. Tavolaro aporta un audio que fue desechado. Todo lo que hizo Tavolaro lo tiraron toda la basura, todo lo que estaba detenido lo liberaron. ¿Estamos? Cuando agarra el nuevo fiscal, ve lo que hace Tavolaro y se queda con un audio que lo aporta ahora en el juicio. Y el audio se lo aportó cuando estaba Maskin declarando como testigo. ¿El audio qué dice? ¿Querés que te lo lea? Llama desde la cárcel de Magdalena, el papá Juancho, ese es el alias, ¿sí? Estaba preso por ser pirata del asfalto. Llama por teléfono a la madre. Le dice, decile a Carola que ya hablé con el ministro era Casal, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, que le cuente todo porque ya sabe todo. Bueno, listo, le responde ella. Esto está grabado, está aportado en el juicio. ¿Qué habló con el ministro Casal? ¿Qué hace un recluso hablando con el ministro Casal? ¿Por qué esto no fue valorado en la sentencia de hoy? Justamente, porque querían cortarlo. Por esto es un dato objetivo, esto se ventiló en el juicio. Fueron las de las audiencias de mayo. Le preguntaron a Maskin, que estaba ahí además. No, yo la verdad... No sé, yo no vi nada. Claro. Sí, yo argentino. ¿Sí? Hay línea de corte, bueno, todo indica que sí. Estos 3 que fueron condenados, bueno, 2 de las personas, Bermúdez y Jara, están muy comprometidos. Y muchos de los cuestionados por la comisión investigadora del Senado después se convirtieron en viejos conocidos de ese entramado de narcopolicías de San Martín. Así es, tal cual, Rolando. Narcopolicías, bandas mixtas. Vos hablaste recién de bandas, si había varias bandas. La opinión de la comisión es que, digamos, había distintas células de bandas mixtas. Ahora vos fíjate, ustedes hablaron recién de Paggi y Maskin, Galleguillo. ¿Cuántas veces hablamos de Galleguillo? Jefe de la EDI hasta hace poco, que lo acaban de echar. Becerra, San Martín. El anterior de la EDI, que ahora es secretario de Seguridad de Malvinas Argentinas. Isidro Gómez, el chaqueño, que hasta... El que mandaba a las brigadas para cualquier lado en el caso de Araceli Fules. Tal cual, y que te comenté hace 2 semanas, que me hizo una denuncia a mí por decir que yo lo amenacé de muerte en la salida de un tribunal, cuando está siendo investigado él, justamente por una causa, mira, que tiene que ver con el caso Candela. La comisión fue muy clara y dijo, acá se utilizaron buches de la policía o testigos de identidad reservada, aunque después algunos lo mataron, como este chico, que no es que murió de casualidad por la garrafa, como dicen, lo mataron, o sea, digamos, testigo de identidad reservada. A ver, perdón, en el juicio de Candela, ¿no se investigó la muerte de un testigo de identidad reservada? No se investigó. Claro, esto es lo que no se entiende, digamos, a ver, si la justicia, del mismo modo que el juez Otranto, investigan expedientes separados, la represión del 31, el desalojo de la Ruta 40 del 31 y la desaparición de Maldonado, porque le conviene a él, también la justicia investiga por separado en el juicio oral, la muerte de Candela y la muerte del testigo de identidad reservada, como si no tuviera nada que ver con nada. Solo fuera cuestión de la garrafa. Con los policías. Claudio Brites, el orejón Brites, que aparte la comisión Candela explica toda la guerra que hubo en la 9 de julio, con Concebat, con la guerra mafiosa narco, con policías, porque Cartucho, hermano de él, estaba en la 9 de julio vendiendo droga. Y sobre todo dicen, y hay varias policías para investigar que no sabemos quiénes son. Uno es Salvatierra, bueno, les aviso, no sé, Julio Salvatierra, hasta hace 3 meses cobraba la droga en San Martín desde esa época. O sea, quiero decir, estos narcos policías está mencionado en la causa de la Alicia Vence del 2015, cuando metieron preso a muchos policías. Bueno, quiero decir, acá, digamos, a ver, primero,
más allá de que todavía yo no leí, no lo encontré publicado, que son los fundamentos de la sentencia. No están todavía. Por lo que me están diciendo, el base nudal es una campera quemada, que aparentemente no sería de Candela, y un esmalte de uña, que aparentemente no sería de Candela. Pero lo más llamativo, y que advirtió la comisión, entre otras cosas graves, es, número uno, que había 2 legajos, uno policial y otro el de la Fiscalía. Todo lo importante pasaba en el legajo policial. O sea, la investigación, y esto es importante, en la provincia de Buenos Aires quien debe llegar a la investigación es el fiscal. Sí, pero lo terminó llevando la policía. La policía creó la mesa de enlace, fue una famosa mesa de enlace, mesa de seguimiento. Con un montón de gente. Pero fíjate eso, pero fíjate la mesa de enlace. ¿Por qué mesa de enlace? Justamente para dar cobertura a que, como después resultó ser un secuestro extorsivo, no querían que la causa pase al fuero federal. Querían que, ahí está el punto. O sea, si la causa hubiera ido al fuero federal, ya no había arreglo con la provincia de Buenos Aires, claro, ni con el ministro, podían ni con los jueces. Podían llamar a la Policía Federal para que investigue. Falvo, con la procuradora Falvo. Porque vos, espera, ¿cuál pensás que fue el papel de Falvo en esto? Primero, ¿qué hacía Scioli con la mamá cuando lo encontraron el 31 de agosto, ahí a metros de la autopista? Pisoteando la escena del crimen. ¿Qué hacía con las cámaras? ¿Qué hacía Scioli con Casales para agarrarse la cabeza? Marketing, es marketing. Bueno, sí. O algo más. Y la jefa de los fiscales, la jefa de Tabularo, ¿quién era? María del Carmen Falvo, que fue funcional a prácticamente todos, vos lo sabés. La protectora de Novo, el que fue echado por proteger narcos. De todos los casos complejos, fue protectora. Quiero sumar aquí la voz señera de Rubén Martín, que siempre trae las maldades. ¿Es tan fácil embarrar una causa? Primero, yo quiero destacar que es fácil porque esencialmente, y no se sientan mal abogados y periodistas, es que la verdad es que la opinión de un periodista o la opinión de un abogado, de hecho, cuando un abogado no contrata a un perito de parte e intenta impugnar una pericia, normalmente el juez se le caga de risa y se la rechaza. Le llena la cara de dedo. Es obvio. En realidad toda pericia todo cotejo pericial debería ser replicable. Es decir, si yo afirmo, Alberto Nisman lo mataron de tal y tal y tal manera, yo tengo que poder simular y demostrar. Y la prueba... Y probarlo siempre, porque es un método científico. Exactamente, que es lo que vuelvo a repetirte. No voy a dar nombres, yo hablo con muchos jueces y muchas veces te dicen, lo que pasa es que nosotros de esto no entendemos absolutamente nada y nos guiamos casi a ciegas por lo que el perito oficial dice. Con lo cual, ustedes saben que las dos doctrinas, una es la sana crítica y otra es la libre convicción. Con lo cual jugamos todos los ciudadanos de este país a la libre convicción y a que Dios lo ilumine. Un caso emblemático, más que Candela, porque al final de cuentas Candela, si uno lo estudia, no es más que un pedacito de la historia. Yo creo que donde se ve todo a distancia, algo que incluso es mayor que el caso Nisman, perdón, es el caso Fernando Carreras. Más emblemático que Fernando Carreras, caballeros, no existe. 7 agujeros de bala, dado por muerto por horas en una camilla. Ese hombre no tenía que morir ese día. Pero perdón, te hago una pregunta a vos como perito. Vos decís, los jueces a veces puede ser que no entiendan de pericia, lo cual es válido. No, lo que no saben es de ciencia. Bien, de ciencia, no importa, para meterse a interpretar la pericia. Pero hay algo particular. En el expediente del caso Candela, la comisión lo dijo ya hace años. Cuando vos haces una pericia, agarrás este vaso que está acá, que yo lo toqué, y lo pones en una bolsita, rotulado y firmado. Eso se llama cadena de custodia. Cuando llega al lugar para peritar, tiene que haber un acta, que es un acta de apertura. Mirá justamente la escena del crimen, la escena como aparece el cuerpo de Candela Sol Rodríguez. Imágenes que transmitió Mauro hace un instante y sí, es un momento tremendo. Que se lo empiezan a mostrar como de a poco para ver si... Sí, es un momento tremendo, Y Scioli ahí atrás, ¿no? Explíquenme, ¿qué hace el jefe de policía, el gobernador, parados? Porque yo entiendo la solidaridad con la madre, es un gesto humano, entiendo todo. Pero nadie le dijo, a ver, que están destruyendo evidencia. Es una vergüenza, se da cuenta mi hija, mis hijas se dan cuenta. Rolo, está el jefe de policía, ese es Paggi, el que está a la derecha de Scioli, en la pantalla del jefe de policía que entonces, ¿qué hacían ahí? Rolando, alguien lo dejó pasar, nadie le dijo, usted no puede entrar. Porque están, digo, hay uno con barbijo. Por hacer las cosas mal, no hay castigo. A ver, yo les quiero dar un ejemplo, un segundito, no, déjame terminar con esto. Y es en el caso Nisman, el que tanta vuelta, la cantidad de puertas abiertas que esta pericia va a dar es tremenda.
tremenda la cantidad de puertas abiertas, el meter 2 personas en lugar de una, cuando en realidad con 2 pericias prácticas, yo te dije el otro día, 8 meses con los recursos de Gendarmería, yo te lo resucito a Nisman, tomo café con él y me cuenta cómo lo mataron. Pero no es humor negro, es la triste realidad. Están esperando el momento electoral oportuno y ver cómo canjean fichas. Esta es la verdad de la milanesa. Bueno, estamos en problema porque eso es una verdad, construida. La escena del crimen esa estuvo, a ver, no digo que esté montada la escena del crimen, estuvo montada la llegada de Scioli con las cámaras de seguridad. Esto está absolutamente probado que fue así. Llamaban a los medios de comunicación, che, vengan que la encontramos. Yo me lo recuerdo. Eso fue el 31 de agosto de 2011. Pero lo peor de todo esto es que llegaron los peritos para hacer el levantamiento de rastros. Lo primero, ahí se vende, bueno, lo suspenden. Suspenden el levantamiento de rastros. ¿Cómo suspenden? Claro, lo suspenden. Duró nada más que 40 minutos cuando para que llegaran los jetones. Ahí está el punto. Primero, lo que decía antes, acta de apertura, que es la cadena de custodia, si no te plantan prueba en el medio, número 1. Número 2, más allá del pisoteo, cuando yo hablé de marketing, lo que estoy diciendo ahí, Scioli tomó una decisión con respecto a las mafias de la policía y tomó la posición de una de las mafias. Y eso es lo que querían mostrar. También, pero a la comisión del Senado había gente que era del oficialismo o no. Sí. De hecho, estaba el vicegobernador. Pero estaban en puja con Scioli, vamos a reconocer. Digamos, Mariotto hacía lo imposible por sacar a Casal y criticar a Scioli. Había una puja interna. Entonces, cuando hay una puja interna entre los políticos que quieren dirigir el Ejecutivo a la más alta esfera, que es la Provincia de Buenos Aires, y la policía se hace una fiesta. No, era el Mariotto en contra de Scioli. Cuando Cristina lo pone, fueron los primeros pasos de Mariotto como vicegobernador. ¿Se acuerdan que se decía que era la piedra del zapato que había plantado Cristina al gobernador Scioli? Y la primera piedra que le pone es la investigación de la bicameral de caso Candela. Aquí lo quiero sumar a Juan Pablo Godoybel, es abogado, es miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿La justicia está construyendo relatos a medida? Bueno, todo parece indicar que sí. Uno se puede encontrar a veces con que las pericias de las partes son contradictorias con la oficial o entre sí. Ahora, lo que realmente llama poderosamente la atención es que nos encontremos con pericias oficiales contradictorias. ¿Sí? Claro, el caso Nisman. El caso Nisman, que tengas la de la Corte y la de Gendarmería, que vayan diametralmente opuestas. Eso, algo más dramático. Perdón, ¿Cotier está de por medio en el caso Candela? Claro, y Cotier es el de las armas. ¿Te acordás cuando metieron preso a Mayo y a Giso por el doble Cruz Center? Pero Cotier de todo... A ver, espere, porque estamos hablando en Leguleyo 1. Cotier es un perito de la Policía Federal. No, de la bonaerense. De la bonaerense. Que es el primero que dijo... El jefe de división criminalística. Claro, el primero que dijo... Esta arma que encontramos en lo de Mayo es el que mató a la gente de No. El que estuvo dentro de casa fui yo, no vos. El perito era... A mí me echaron, estuvimos casi juntos. Él siempre está, es como Dios. Es como el sol, siempre sale aunque esté nublado. El tema esencial con Cotier fue el siguiente. Fue el más pícaro y el más bicho y el que a la hora de la verdad, cuando fue reunión secreta de peritos, dijo... ¿cuál va a ser la posición de ustedes? La posición es la obvia, la pistola no es. ¿Qué posición querés tener? El único que escribió en secreto, separado de la federal, no se lo mostró a nadie, y yo sabía más o menos qué era lo que iba a poner, pero el que había puesto fue, todo indica cómo podría ser el arma. El podría es técnicamente en lenguaje forense es abrirse las patas. ¿Pero acompañado de qué? ¿De que llamó por teléfono? No me diga que no porque lo sé. Él apenas dijo... A ver, ustedes están viendo cómo se arma una verdad jurídica. Fíjate. Digamos, cómo se discute y se arma una verdad jurídica a medida de cualquier cosa. Él dijo, hay proximidad del arma, comparto con vos, me corrijo. Hay similitud en el arma, pero llamó a todos los medios televisivos, al fiscal que tiene la causa antes, a Salgado, a todo el mundo le dijo, che, acá encontré el arma. Hizo toda la cobertura mediática, se habló a hablar Patricia Bullrich, se habló a hablar Ritondo. No fuimos de caso. En la conclusión de... Espere, no fuimos de caso. Volvamos a Candela. ¿Hubo una operación paralela de la policía? ¿Sabías que hubo una operación paralela de la policía tratando de negociar el rescate más allá de lo que hacía la justicia? No. ¿Hubo? No, yo te voy a... Espere, ¿cómo? Claro, la policía, por su lado, trataba de negociar con los captores para que apareciera Candela viva. Para que apareciera, que fue fallido. Y ahí, por eso, todo ese lío de que Paggi y también la madre la destruían de decir, che, habla por los medios porque va a aparecer, presionamos de ese lado. O sea, una negociación para recuperarla con vida por plata. Pero eso le falló. Eso... Está bien, pero entonces quiere decir que los que la tenían
eran tipos muy poderosos para animarse a eso, porque, digo, hoy por hoy un secuestro extorsivo es muy difícil de mantener. Eran parte de la policía. Pero ¿Vos pensás que lo que detuvieron? No, estoy segurísimo. Esperen, ¿vos pensás que los que detuvieron a Candela, la primera banda, eran parte de la policía? No. Lo que digo que tenían cobertura policial. Claro. Después, cuando saltó la ficha, la policía tuvo que... ¿Cómo solucionamos esto? Se la transfirió. Entonces había en la interna de la policía... ¿Se la dio otra banda o inventó perejiles? Sí, listo. La chica la secuestraron, fue una cosa privada, no tiene que ver ahí la policía. Luego saltó la ficha, empezó a haber lío y podía salir a la luz de la policía. Y tomaron la última decisión que en general se toman cuestiones políticas, que es, te tiro un muerto. ¿A quién te tiro el muerto? Ese es el punto. ¿Está? Tiraron el muerto. Es, no la devolvemos, no la entregamos, te tiro un muerto. Apostaron fuerte. Y la verdad es que ganaron. Porque hoy te das cuenta que Candela fue un muerto que le tiraron a Scioli para que él se quedara con la bonaerense oficial. En medio de la negociación, cuando hubo una puja de poder a ver quién ganaba en esto de quién la tiene más larga, estos dijeron, la matamos y te la tiramos. La prueba la tenés en el juicio, perdóname, Trebuch, la prueba la tenés en el juicio, en donde en realidad siempre la caída son las primeras líneas, nunca tenés, más allá de alguno que otro policía. Chicos, la verdad, el caso Carreras deja en evidencia que acá hay funcionamiento operativo de gente de mal vivir, de delincuentes, con policías, con fiscales, con jueces, con camaristas, porque al final de cuentas siempre putean a un juzgado, pero los juzgados tienen cámara. Rubén, sí, tiene una electoral. La carrera es la masacre de Pompeya. Exactamente, ¿no? Sí, la Cámara de Apelaciones revocó todo, dijo los borrachos. Me parece importante. El caso de Candela Sor Rodríguez no es lo mismo que el de Anaí Benítez o el de Araceli Fules. No es lo mismo que secuestrar a una chica para violarla. Por eso. Esto que queda absolutamente claro. Así que lo que pasa es que hasta ahora quedó así. Aunque fue violada y asfixiada. Ahora, y comprometía a la policía que investigó. Pero ¿cómo se mejora esto? ¿La designación de nuevos jueces y fiscales puede mejorar esto? Porque, digamos, vos estás en un consejo de la magistratura. Si se termina designando más de lo mismo, estamos en problemas. Sí, acá el grave problema que tenés, y especialmente con la provincia de Buenos Aires, es toda una corrupción estructural que es muy difícil de desarraigar, ¿sí? Porque el problema, y lo venimos viendo, digo, no es que no hablamos de años, de estos meses, nomás que sale uno, entra otro y en definitiva es más de lo mismo, ¿sí? Entonces, si... ¿Los jueces y los fiscales son tan apretables como parece? Son seres humanos. Y son cualquiera que... Cagamos. También son parte a cualquiera que le amenacen un hijo, una hija, la familia... se replantea las cosas. Estamos en problema entonces. Sí, porque estos son los que deciden sobre la libertad de la gente. Hola. Sí, seguro. Sí, estamos en problema. Si en este esquema estas dos bandas de la mafia que asesinaron o pudieron terminar con la vida de Candela, pudieron tirarse un muerto para dirimir una interna entre mafias que tenía vinculación con la policía. ¿Se terminó eso? ¿Por qué no lo hacen de nuevo ahora? ¿Qué pasó con esas dos bandas? A mí no me cierra que ahora no... A mí no me cierra. Había dos grupos en pugna. Los dos tenían vinculaciones con la policía, los dos eran de característica mafiosa, y para convencerlo a Scioli que optara por uno de ellos, le tiraron un muerto. Si lo pudieron hacer con Scioli, ¿qué pasa que no lo hacen ahora? Te cuento, lo ves en la estadística del narcotráfico. Desde esa fecha, ¿cuánto se multiplicó la venta de droga y la complicidad policial? Pero perdón, a Costetti y Santillán se lo tiraron a Dualde. ¿Condenaron a no algún le policía tiraron a cabeza. Yo les voy a contar una anécdota de una pericia que televisivamente nunca se difundió. Creo que debe ser la primera vez. Cabezas tenía 2 balazos, no 1. ¿Cómo 2? Yo tengo la pericia y yo tengo la radiografía. Tenía el balazo, es más, lo colgué de internet a ver si alguien me llamaba y me decía... ¿Cómo fue que tenía? Tenía una bala calibre 32, chicos. De ahí que ya hacen memoria el quilombo con los horneros. Venía por un revólver calibre 32. Pero después alguien soltó la mano de la bonaerense, Preyeso y compañía, y fueron con la 9 que sí tenía en la cabeza. Pero el primer balazo se lo ponen debajo de la axila izquierda. Tengo el video de la placa radiográfica. Vamos a pasar a lo que estamos hablando también, al otro caso donde se construye la verdad pericial a medida, el caso Nisman. Vamos a esperar. ¿Pasamos, Pablo? ¿Se pueden pasar? Pues se van a la cama. No, pues suelta,
todo y el operación. Doctora, va a entrar ahora, va a entrar. ¿Te digo lo que vimos? Acá me paro, acá. Mire esto. Estoy viendo. ¿Eso qué es? Es el... La vaina. La vaina. Y doctora, de este lado, si cerramos un segundo. Pase, por favor. Pase. Ahí está. Y un testigo que entre también, por favor, al lado. Detrás de la cabeza, justo del hombro. ¿Qué tipo de calibre es que venga. La mamá quiere verlo antes que la muevan. Esperen un momentito. Que venga la mamá. Por acaso, mi querido señora. Sí, no digo, ya eso que está en el piso, ¿no? Sí, es un arma. ¿Eso que está en el piso? Sí, es un arma. ¿Abajo del brazo? Sí, ahí está el arma. Cuidado porque estoy cargada, ¿no? Ya le bajé el martillo. Y mostrámela del otro lado, por favor. Ahí está. Un segundo más. Un número, sí. Marca Versa, calibre 22, largo rifle, modelo 62. Mostrámelo bien, por favor. Ya se pegó con la mano derecha, ¿no? Vamos a ver. La general, un intermedio y vamos a hacer cada uno. Este video que nosotros mostramos en su momento, casi completo, porque había sido muy cortado, cada uno siempre lo recortó para contar su propia versión de la historia, es el video de la escena de la muerte del fiscal Nisman, sobre la cual ahora se ha terminado la pericia de Gendarmería. Y es ese lugar, todo lo que se está discutiendo en eso que ustedes acaban de ver, en el baño de la Torre Le Parc. De lo que acabamos de ver, digamos, a partir de ese video, se ha visto una y otra vez, y ahora, ¿qué está diciendo? Vamos a repasar, ¿qué está diciendo la Gendarmería en esta pericia? Porque les digo siempre, hasta ahora había una pericia que no decía que había sido un crimen, pero que tampoco decía que había sido un suicidio, decía que no podía afirmar que fuera un crimen, pero ahora aparece otra pericia, ¿sí?, que dice, se trató de un crimen, es pericia contra pericia. Hasta ahora era puntos oscuros contra una pericia. Ahora hay pericia contra pericia. Hoy se reunieron en el edificio Centinela en Gendarmería, se reunieron todos los peritos, los de Gendarmería, los de las querellas y los de la defensa, Diego Lago Marcino, y consensuaron entre los querellantes y los peritos de Gendarmería una hipótesis de homicidio. Esta hipótesis tiene variantes, tiene disidencias menores, pero básicamente lo que va a decir el dictamen mayoritario es que dos personas... El dictamen mayoritario, que es la mayoría de peritos son de Gendarmería. Son de Gendarmería y tienen la adhesión de los peritos de la querella, que representan a las hijas de Alberto Nisman, las reales víctimas de toda esta historia, y a la madre, a Sara Garfunkel. Lo que van a decir, según las querellas hay un solo matador, según el peritaje de Gendarmería son dos. Lo que va a decir el peritaje mayoritario de Gendarmería es que hubo una persona sosteniéndolo como si fuera un perchero por detrás a Alberto Nisman, mientras una segunda persona le disparó en la cabeza. Esa persona salió de la escena, salió del baño. Hemos visto que entran tres personas, es decir, la víctima y otras dos personas. De hecho, estaban allí dos científicos y después entra Fein, es decir, que entraban por lo menos dos personas más. La persona que le dispara sale de la escena y la que lo acomoda el cuerpo. La que lo sostenía acomoda el cuerpo, que es la que se queda. Acomoda el cuerpo, lo pone con la cabeza trabando la puerta, de manera tal que la cabeza gire, que haga este movimiento. Después de acomodar el cuerpo y de acomodar el arma, sale del baño sin dejar un solo rastro de su presencia allí, y limpiando teóricamente la escena y manchando con goteo las puertas y las paredes del lugar. Esto es lo que va a decir el peritaje. Y que todo esto se pudo hacer porque Nisman le habían dado ketamina, pese a que ahí va a venir otra de las polémicas, que no esa ketamina, en el principio porque no la buscaron o porque no saltó, sino que aparece en vísceras, en el hígado.
Rubén Martín, ¿cómo ve la pericia de gendarmería? Usted que ha sostenido, vamos, ha sido una cosita, partidario del asesinato. Hay un peritaje en disidencia, que es peritos de Diego Lago Marcino, que sostiene que Nisman estaba solo en el momento en que se produjo el disparo. En primer lugar, reafirmo, esto fue un asesinato. En segundo lugar, la mecánica por la cual fue asesinado Alberto Nisman es... No creo en que haya sido un efecto farmacológico de dopaje. No era necesario usar 2 personas. Si a un sujeto, es más, lo ensayé 1000 veces. Si a un sujeto, aún con entrenamiento en inteligencia... No, pero no traje el arma. Entonces no. Si no lo vamos a hacer bien, no lo hagamos. Pero aparte, bueno, tenemos que coordinar mejor. No, pero acá aparte no hace falta raparlo. Pero volvamos al tema. Un hombre del perfil que tenía Alberto Nisman, con lo desconfiado que era, con una personalidad bastante complicada, si se lo quiere. Al menos si vos te pones en contacto con gente que trabajaba a diario, no era una persona dócil, por así decirlo. La única forma era madrugarlo. ¿Madrugarlo de qué forma? Lo mismo que si a vos te para en la Panamericana un automóvil y están todos con el chalequito de PFA, documentos, sí, tome señor, y ahí te la dan. No lo esperás, entonces el primer golpe que te dan, lo que sí destaco que tenía un golpe en la nariz, que tampoco en la primer tanatología, en la primera autopsia no es revelada o no se le da importancia. Ya con eso lo dejan medio... O sea que le abrió la puerta a alguien y lo boxearon. Lo que sí es que siempre fui categórico y te lo dije desgraciadamente la primera vez que me llamaste. Las manchas que vos tenías en el lavatorio son producto de que me limpio la sangre le quedó al matador. La sangre que tenía Alberto en la mano era sangre de arrastre, no era sangre atomizada, no había fulminante, era de manual que esto era un asesinato. Vamos a hacer un poco la comparación sobre esto, sobre si cómo se pueden embarrar y cómo se pueden modificar las escenas del crimen, ¿no? En el caso Candela, en el caso Nisman, a ver, veámoslo. En el caso Santiago... Ahí están. ¿Sí? En el caso Candela, esto fue, casi les diría, evidente. No se pudo rescatar nada valioso de la escena del crimen. Faltaba una banda en el tocando caso, música, Rolo, ahí, mirá. Sí, claro, no, digo... Realmente. Pero un caso más actual, pero que encima los periodistas de muchos canales avalan y que me pone de muy mal humor. Cuando, por ejemplo, cuando dicen, pero... en el caso Maldonado, las camionetas fueron lavadas, pero perfectamente sobrevive el material, lo dijo una universidad. Una burrada calibre de camión, señores. Dejen de repetirlo todo el día, porque es una gran mentira. Es más, los que lavaron las camionetas tendrían que estar procesados. Te hago una pregunta. Es destrucción de evidencia. Con respecto a Nisman, sí. Con respecto al levantamiento del rastro de pólvora en la mano. No, de pólvora no. Vuelvo a repetir, otra cosa, otra enfermedad que tiene el periodismo en Argentina. No estamos hablando de deflagración, estamos hablando de elementos pesados. Plomo, bario, antimonio. Sí. O sales de tales metales. ¿Qué dice la pericia hasta este momento? ¿Cómo? ¿Qué dice la ausencia total de fulminante de... No es lo que decía Néstor, acordémonos. No, Néstor, vuelvo a repetirte. Había 2 veces. Vuelvo a decirte, esta es la lectura de un periodista, esta es la lectura de un perito balístico. De eso vivo yo. Cuando vos tenés nitratos y nitritos, por eso se dejó de utilizar el dermotest, chicos. ¿Saben por qué? Porque iban cana casi todos los mecánicos que trabajan con grasa grafitada durante años. No le sacás el grafito entre los poros por años después. Le haces la prueba del dermotest y te da positivo y el tipo ni siquiera estuvo en la escena del crimen. Por eso se dejó de detectar residuos de pólvora, es decir, nitratos y nitritos. Se buscan los elementos pesados. ¿Y saben por qué? Porque salen al rojo vivo, salen calientes. Entonces, como son pesados, quedan clavados. Sí. La única forma que no te queden, si chicos lo quieren la próxima vez, lo quieren hacer mejor, utilizan alcohol isopropílico, le pasan un algodoncito con alcohol isopropílico y se llevan los elementos de fulminante. Como Nisman no creo que tuviese tiempo con un corchazo en la cabeza, no creo que se haya limpiado con alcohol isopropílico. Conclusión, es más, la posición del óbito, créanmelo, estoy aburrido de ver muertos, iba a decir finuchos, de ver muertos por balazo de pistola, de revólver, de escopeta, de lo que quieran.
muy rara vez quedan acostaditos bugnando hacia el cielo. Perdón, un dato más, que manipulaba el arma. Néstor me pide el arma, me pide palabra. No, hay una duda, yo planteo una duda, digo, hasta tanto no leamos el informe completo no vamos a saber qué es lo que dice, estamos especulando sobre un adelanto. Si esto es realmente así y no había y el arma efectivamente dejaba rastros, y la mano de Nisman no tenía rastros, entonces Nisman no disparó. No. Si Nisman no disparó, esta teoría de que alguien le tomó la mano y que por eso la mancha de sangre en el triángulo es una mano sobre la mano de Nisman, no fue así. ¿Cómo fue entonces que salió el disparo y por qué queda la mancha de sangre, ese triángulo en la mano que parece que hubiera habido una mano sujetándosela? Néstor, ¿Qué es lo que pasó? te lo voy a responder acá, mi amigo Trebuch. Vamos con Trebuch. Me va a servir. ¿Qué hacemos? En esta mano, Sí. la mano derecha, La que es la que pistola, utilizó. la pistola. No le vamos a poner. Pobre Trebuch, tiene 2 pibes todavía. Nena. Dos pibes al fin. Sí, si vos te fijas, vos tenés un ángulo de 90 grados formado acá. Sí. ¿Sabés de qué es eso? De que el tirador le agarra la mano así y la tira para generar este movimiento de, entre comillas, espasmo cadavérico. Lo que pasa, de ahí a la afirmación que yo te hice la otra noche, en donde el que fue era muy poco profesional. ¿Por qué? Porque un espasmo vos tenés que asegurarte, si le vas a hacer el espasmo cadavérico, que el óbito, ¿Podía estar en ese detalle? Tomar el pulso. Un profesional labura distinto. Chicos, les voy a decir algo más. Teniendo una zona liberada, históricamente, si te fijas, la operación Ira de Dios se llevó a cabo o con explosivos o con calibre 22, la Mossad. De Golda Meir, cuando fue el atentado, la venganza contra Septiembre Negro, contra el atentado de 1972 de Olimpiada. Sí, fueron matándolo de a uno. Lo fueron limpiando de a uno con calibre 22. ¿Por qué? Porque siempre se utilizan 2 disparos, lo que pasa es que son homicidas. Ahora, si vas a usar un disparo calibre 22 y vos tenés como operativo de inteligencia la zona liberada, al menos sé profesional, llévate un taquito de madera, tomá la mano del que ya está finucho, empuñale el arma y hacé el segundo disparo. Otra irregularidad, Rolo, un minuto nada más. ¿Segundo disparo? Claro, un segundo disparo y le dejo los residuos. Pero pará, ¿y a dónde apunto ese segundo disparo? Tengo un taco de madera, es una calibre 22, podés capturar. Eso se llama capturador de proyectiles. Pues no sigas dando ideas, esperen. Quiero que vean esto porque esto pasó hoy en el juzgado del cuestionado juez Guido Tranto. Porque los mapuches serán mapuches, no le darán mucha bola a la justicia argentina, pero se inflaron los huevos. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, basta de venir a perseguirnos a nosotros, haga algo para equiparar un poco, sea juez, sea imparcial y busque en todos los lugares. Mantenga, como dicen todos los jueces, aunque sea por un principio para quedar bien, mantenga todas las hipótesis abiertas. Entonces hoy los mapuches furiosos le tomaron el juzgado al juez Guido Tranto, que finalmente tuvo que ceder y hablar con ellos. Tras la aparición de una mochila y bolsas de dormir en las inmediaciones del río Chubut, durante el rastrillaje que buscaba a Santiago Maldonado, un amigo del artesano desaparecido denunció penalmente al juez federal Guido Tranto. Así, suma una nueva controversia a la ya desgastada relación entre el juez y la familia del artesano. O sea, es un delincuente, es un impresentable el juez. Se produce un incidente. En la zona de la tranquera, entre el señor Sergio Maldonado, quien insulta al juez y se abalanza sobre el mismo, motivo por el cual se cierra la misma y se impide a la gente que lo acompaña a trasponerla. La denuncia contra Otranto es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por encubrimiento agravado y por omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes. Y fue realizada por Ariel Garci, el hombre que declaró haber llamado en 2 ocasiones a Maldonado y que su teléfono fue atendido por 27 segundos cuando el artesano ya se encontraría desaparecido. Yo soy Ariel Garci, amigo de Santiago Maldonado. Yo llamé al teléfono de Santiago 24 horas después de que Gendarmería se lo llevó de la LOF, la cual me atendieron por 22 segundos y es la prueba que presenté ante el juez Guido Tranto del Juzgado Federal de Esquel. Él mismo, en las declaraciones que yo presté, me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa,
en el Senado dio mi nombre completo, el nombre de mi padre y mi domicilio antiguo de donde vivía en Neuquén Capital. La acción legal contra el juez de la causa ocurre a 24 horas de conocerse el testimonio de un policía de Río Negro que señaló que en los rastrillajes durante el mes de agosto se hallaron municiones de 9 milímetros y FAL sin detonar, que el juez habría decidido no revelar. Tratar de agarrarlo, lo voy a denunciar en todo lado, en la corte norteamericana, donde sea. Lo voy a denunciar porque es impresentable, tiene que estar preso este tipo, es un delincuente. La situación en el sur es cada vez más tensa. El juzgado federal de Esquel fue tomado por integrantes de la comunidad mapuche de Vuelta del Río. El objetivo, la renuncia del juez Otranto. Hoy por hoy vinimos a tomar pacíficamente el juzgado federal para pedirle la renuncia inmediatamente del juez Otranto. El juez tiene que renunciar porque realmente lo que ha generado es un nivel de desarmonía enorme, de represión, de hostigamiento, de racismo, y esto no lo podemos permitir. Le dijimos que cumpla con el deber que tiene que cumplir como juez y que realmente toda esta actividad que ha llevado adelante en este aparato represivo que ha llevado a nuestra comunidad golpeando nuestros peñas, que se termine de una buena vez por todas. Si él como juez mandó a reprimir a la LOF y se tiene que hacer cargo él. No puede nosotros que él nos involucre a nosotros. El juez sumará mañana 2 nuevos pedidos de recusación. Uno de la familia de Maldonado, que ya lo había recusado, y otro del CELS. ¿Pero qué va a pasar con el juez Otranto? Otranto rechazó hoy el segundo pedido de recusación que había formulado el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Lo rechazó hoy después de este episodio. Aclaremos que el CELS lo recusa por enemistad manifiesta hacia la parte querellante, o sea, porque no le está dando bola a los familiares de la víctima. Exactamente. Buena parte de los mapuches que tomaron el juzgado hoy pacíficamente pertenecían a la comunidad de Vuelta del Río, no eran del Pulof de Cuyamén, sino de una comunidad cercana. Están denunciando en estos momentos que al atardecer una brigada policial llegó hasta las casas de algunos de los que estaban allí y están saqueando y quemando las casas. Porque están buscando a Maldonado entre los mapuches, o sea, lo están buscando, o sea, el juez está convencido que los mapuches tienen secuestrado, enterrado o lo que sea a Maldonado. Esta es la única, o sea, está buscando por ahí y es lo que yo les digo, cómo se embarran las causas. En la justicia, yo después de tantos años de cubrir casos, yo creo que las cosas no se encuentran porque no se buscan. Entonces, están buscando por allá para no encontrar de este lado. ¿Eh? Sí, igual, perdón, las balas estaban y si lo que dice... A ver, acá hay toma una decisión con respecto a este policía de Chubut, este provincial. Si dijo, estábamos con la fiscal haciendo el rastrillaje, encontramos estas municiones... A ver, ya lo judicializó. El cabo Herrera. Entonces, si este tipo, a ver, está diciendo la verdad, presa a la fiscal. Bueno, pero la fiscal es un cachivache, hace tiempo que le tenía que haber echado una patada. Pero entonces la fiscal tiene que meterlo al preso del tipo por falso testimonio, por entorpecer la causa. Algo tiene que pasar. No puede ser de que, si vos me decís, van a buscar, ponele que vamos a tolerar de que lo busquen por cualquier lado. Y vamos a decir, bueno, puede estar, listo. Por ahí se fue arrastrando solo y quedó escondido, o lo cuidaron, o lo que sea. Pero si estás viendo las balas y te dicen no las levantes, y vos como funcionario policial, como funcionario público, estás diciendo esto, ahí uno de los dos tiene que irse. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos contando? Ayer yo les conté que había un cabo de la policía de Río Negro, un cabo experto en canes, que tenía justamente un perro especializado en ubicar olores cadavéricos, ¿sí?, que se aparta un poquito, hacia 1500 metros hacia la zona donde había habido algún tipo de escaramuza el día anterior y encuentra ahí exactamente 9 cartuchos de FAL y de arma 9 milímetros. Luego sigue caminando y cerca de la casilla de ahí de custodia del Pulof encuentra otros 5 cartuchos de FAL. Se lo comunica a la fiscal. La fiscal es peor porque más la fiscal habla con el juez Otranto que estaba ahí. Y el juez Otranto le dice a la fiscal que le diga al cabo Herrera, y dice, mire, usted está acá para buscar restos de olor y no cartuchos. Perdón, la pregunta que quería hacer, ya ayer la quise hacer, ¿estamos hablando de vainas servidas o no, cartuchos se le dice sin usar?
sin igual se te usar. cayeron del bolsillo. Me dejás muy cortito que refuerza la hipótesis del Pero igual programa. no lo agarrás, o sea, por más que sea usado, ¿Cómo se puede embarrar una investigación? Fíjense en los 3 casos. Esto igual no es embarrar, Esto es encubrir. Esto es encubrir. Candela, es encubrir. Me dejas un minuto. Candela, en la escena del crimen, Scioli pisoteando la sangre. Sí. Nisman en el de Parc, Bernier adentro del departamento. Es decir, el Poder Ejecutivo ahí metido. Sí. En Maldonado, Nocetti, funcionario del Poder Ejecutivo en ese mismo lugar. Sí. Fíjense, el poder. los 3, Pero el Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo y en el legajo, hablando de barrar, apartado de la judicial, que es el policial, caso Candela, buscaban arroz, que es clásico ya, que busquen arroz siempre, digamos, por lo que habría en el estómago. Un bols y un vaso. En el legajo principal, una medium con un péndulo diciendo dónde estaba Candela. No, cierto, me había olvidado de eso. Vamos a contar qué es lo que va a pasar en el día de mañana, porque mañana la Cámara de Comodoro Rivadavia se va a reunir para tratar la apelación a los dos rechazos de la recusación. A ver, la Cámara de Comodoro Rivadavia lo tiene muy bien conceptuado al juez Otranto. Lo tienen como un juez serio, como un juez probo, como un juez eficiente. Menos mal. Independientemente de esta historia. Pero, y aquí vamos a contar alguna historia. Tenían la esperanza de que ante la recusación del CELS, él mismo decidiera correrse de la cancha. Que dijera, bueno, ante esta acusación yo para preservar la investigación... Porque aclarémosle a la gente que el CELS no es cualquier organismo, es el Centro de Estudios Legales y Sociales. El primero, a ver, para que ustedes se den cuenta, cuando durante la dictadura nadie hablaba de un carajo, el CELS sacó 5 cuadernillos, uno de ellos contaba quién era Alfredo Astiz, ¿sí? Yo empezaba a trabajar de periodista, esto fue en el año 1982, y el primero que se atrevieron a imprimir algo contando la historia de quién era Alfredo Astiz, que era el banco, un centro de desaparecidos, fue el CELS. Digo, es un organismo quien, por más que ahora se lo quieran despachar con el expediente fácil de que es kirchnerista, qué sé yo, muchachos, hay que tener autoridad moral para criticarle algo al CELS, digamos, en materia de derechos humanos y desaparición forzada de personas. Igual esto no resiste el menor análisis. Esperen que no se me va el tiempo. El juez Otranto, ¿va a ser apartado mañana? No, definitivamente no. El viernes tampoco. La única posibilidad de que sea apartado está en el lunes de la semana que viene. Se van a tomar todo el fin de semana para resolver qué es lo que van a hacer. Insisto, tenían la esperanza de que él voluntariamente se apartara. Al lunes hay un signo de interrogación y un fin de semana por delante donde los jueces van a determinar si le permiten seguir en la investigación o lo corran para que venga. Rosca mediante.